Como habíamos anunciado, nuestro centro de televisión recibió una invitación del propio gobierno de la República Federal de Alemania para visitar ese país por espacio de 20 días. 9 Reporter, en otro capítulo más de su proyección internacional, estuvo con sus cámaras en Alemania. En el 5º aniversario de la caída del muro y el 4º de la reunificación total del país, esta semana les presentamos el primer programa de los 2 que preparamos sobre este país de Europa cuyo pasado y presente son verdaderas lecciones de vida para que hoy Alemania se constituya en la verdad de un país prodigioso. Corazón de Europa y motor de la poderosa economía del viejo mundo, Alemania es una admirable muestra de lo que puede la capacidad de una nación que venció 1000 avatares para volver una y otra vez, siempre a las cumbres del protagonismo mundial. Su gente, su economía, sus finanzas, su estructura social, su cultura, su inserción en el mundo contemporáneo como líder indiscutible, son un ejemplo de cómo la vieja, legendaria y mítica Deutschland ha sabido sobreponer su espíritu de pueblo indoblegable sobre sus propios errores y sus frustrantes derrotas. Una Alemania dividida por mucho tiempo es hoy escenario de acelerados cambios en favor de la unificación entre compatriotas. Esta noche, en 9 Reporter, ustedes serán testigos del nuevo palpitar del milagro alemán. Unificada después de la dolorosa división de poco menos de 50 años, Alemania tiene hoy un territorio de 357.000 kilómetros cuadrados con una población de 80 millones de habitantes. Por su rendimiento económico global, se sitúa en 4º lugar a escala mundial, pero atendiendo a las cifras de su comercio exterior, ocupa el 2º lugar en el mundo. ¿Cómo se explica su conversión en potencia tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial? Eso se explica a través primero de una gigantesca tradición a nivel de trabajo, a nivel de desarrollo que este país tiene. O sea, este país no empieza de cero en 1945, como muchos piensan, el euro alemán comienza de cero. No, este país tiene una estructura económica que ha sido devastada por la guerra, pero no totalmente, y que le sirve también para recuperarse rápidamente de este fenómeno de la guerra, y comienza a dar pasos rápidos hacia la integración con Europa. Y esto le da también actualmente a Alemania, por ejemplo, una proyección especial a nivel del mundo. El retorno al círculo de las principales naciones industrializadas tras la destrucción de la Segunda Guerra Mundial no se lo debe a Alemania a su riqueza en recursos naturales, sino a sus ciudadanos. Lo decisivo para el rendimiento económico del país es la formación y la laboriosidad de los trabajadores, la competencia de los ejecutivos y el gran margen de actuación que deja la economía social de mercado a los ciudadanos creativos e industriosos. A propósito, ¿qué es exactamente la economía social de mercado, bastión de la fortaleza alemana? Bueno, es un resumen maravilloso de la filosofía de la economía de mercado, social de mercado, que ha hecho el padre de ella, que es Ludwig Erhard. Él fue canciller
durante un periodo en Alemania, pero también ministro de Economía, y ha sido el artífice de todo este fenómeno alemán, del milagro alemán. Yo pienso que en esta frase está contenida la esencia de la economía social de mercado. Esto quiere decir, por un lado, lo que te decía, dar rienda suelta a la producción al máximo, o sea, todo lo que se pueda, pero al mismo tiempo no olvidarse que hay un factor de control, que hay un factor de regulación, que hay un factor, como te puedo decir, de poner orden en ese crecimiento tremendo, que lo puede jugar no el Estado, pienso. El Estado es una palabra muy difícil y complicada, y ha habido experimentos siniestros en nombre del Estado, sino yo diría más que nada la actividad reguladora del gobierno. Este sistema económico significa un abandono del laissez-fairismo liberal de antaño y una renuncia al dirigismo estatal. El Estado asume en la economía de mercado una función ordenadora, pero fija las condiciones marco en las que se desarrolla la actividad mercantil. El Estado renuncia casi por completo a intervenir directamente en los precios y salarios. En ese marco socioeconómico se da el liderazgo alemán en la Comunidad Europea. Yo diría que Alemania es la locomotora de la Unidad Económica Europea. Alemania es el país motor de la Unidad Económica Europea. Alemania, diría yo, es la potencia que en este momento está empujando a todo el continente. Y eso lo lleva también a tener una política exterior muy particular, porque la lleva justamente, no te olvides que Alemania está en el centro de Europa y es una especie de puente entre el oeste y el este. El Producto Interno Bruto de Alemania por habitante es de 24.666 dólares anuales, solo inferior al de Japón y muy por encima del de los Estados Unidos y los demás países desarrollados. Esto traduce en números el llamado milagro alemán. Este presente esplendoroso, sin embargo, viene de un pasado cercano en que hubo errores y horrores. Los alemanes no ocultan eso, por el contrario, tienen a ese pasado muy en cuenta para no cometer las mismas dolorosas equivocaciones. Nuestras cámaras de televisión captan ahora parte de la topografía del terror, documentación que revela aquellos siniestros años entre el 33 y el 45, donde la suerte de los judíos era digitada desde aquí, sede central de la Gestapo en Berlín, a través de los altos mandos de la SS de Hitler. Es impresionante estar aquí. Desde este mismo sitio se gestaba la suerte de millones de judíos que eran enviados a los distintos campos de concentración. Estos sórdidos muros guardan silenciosos aquellos años de terror de la abominable era nazi. Tras el fracaso de la llamada República de Weimar, Hitler, con su fuerza nacional socialista, tomó el poder en Alemania. Comenzaba la era nazi, con todo lo que eso significó para el mundo entero. El pequeño austríaco convirtió la república en una dictadura y gobernó en base a la fuerza y el terror. Desató la Segunda Guerra Mundial y el terrible Holocausto judío. Estando aquí todavía nos parece escuchar el silbar de las locomotoras, el chirrido de las ruedas de los vagones de los trenes que transportaban a miles de judíos alemanes, austriacos, polacos y rusos a este lugar, a este campo de concentración llamado Buchenwald. Nuestras cámaras están aquí para contarles parte de esa terrible historia que ojalá nunca se vuelva a repetir. Las cámaras de 9 Reporter llegaron al campo de concentración de Buchenwald, donde grabaron los testimonios hoy mudos de un horror sin parangón, de una paranoia exterminadora que solo cabía en la mente del más delirante de los criminales. A partir de 1938 llegaron los primeros 13.000 judíos prisioneros aquí.
El camino del diablo era el trayecto que estos debían hacer una vez que abandonasen el tren, cruzando una puerta de rejas que ahora la mostramos a ustedes a través de las cámaras de televisión, con una leyenda que dice Jedem das seine, que quiere decir a cada cual lo suyo. Pero curiosamente estaba esa leyenda mirando hacia los campos de concentración, hacia las barracas, para que justamente los judíos siempre tengan fresca esa frase en la memoria acerca de su destino fatal. Buchenwald, uno de los más espantosos campos de concentración y exterminio de judíos. Por esas paradojas de la vida, se encuentra en las inmediaciones de Weimar, una ciudad símbolo de la cultura alemana, la ciudad donde trabajaron grandes humanistas y artistas como Goethe, Schiller, Herder y Johann Sebastian Bach. Entre 1938 y finalizada la guerra en 1945 fueron asesinadas 60.000 o más de 60.000 personas en Buchenwald, este campo de concentración, cuyo promedio de prisioneros era de 50.000. Pero a finales del 44, comienzos del 45, esta cifra aumentó considerablemente a 110.000 prisioneros. Buchenwald fue convertida en un museo visitado por alemanes y extranjeros que buscan a través de la historia curarse del espanto de un genocidio terrible. Ahí están los testimonios del terror nazi, el camino del diablo, la comandancia, la sección política, el portón con su leyenda Jedem das seine, a cada cual lo suyo, la plaza de revista, el campo de las barracas, hoy recordados por simple mojones, el terrible crematorio donde se incineraban los cadáveres de los presos, un lugar que eriza la piel a cualquiera, el poste de tormentos, la carretilla, que obligaban a estirar los presos con un peso de más de 100 kilos. Ahí está todo el recuerdo de los tormentos más crueles a que pudo haber sido sometido ser humano alguno. Según datos estadísticos, aquí dejaron de existir 65.000 prisioneros en Buchenwald. Buchenwald, por cierto, no solo era el destino final para muchos judíos o muchos presos políticos alemanes, sino también para muchísimos prisioneros de guerra, tanto rusos como polacos, como yugoslavos, de cualquier país del este europeo. De hecho, precisamente, los prisioneros de guerra rusos fueron los que peor destino tuvieron en los campos de concentración alemanes. No fueron tratados según la Convención de Guerra de Ginebra, sino como seres inferiores, otra vez entre comillas, eran tratados de lo peor. Hay placas conmemorativas también que recuerdan este horrible destino de tantas miles de personas que murieron sin nombre, sin rostro. Hay asimismo una parte del campo de concentración que se llama la parte polaca, el campo polaco de Buchenwald, dentro del mismo recinto del campo de concentración de Buchenwald, en donde estaban amontonados prácticamente los polacos en barracas. Hubo en total 50 barracas en todo el campo de concentración de Buchenwald. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión a Polonia, Hitler llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a 55 millones de personas y aniquiló a gran parte de Europa. Alemania fue literalmente destruida, pero de su destrucción renació para ser la gran potencia que es hoy. Tras la Segunda Guerra Mundial estuvo muy en boga la expresión milagro económico. A Ludwig Erhard
que fue el primer ministro de Economía de la República Federal de Alemania, no le convencía en absoluto. Él afirmaba que no se trató de un milagro, sino que fue la consecuencia del esfuerzo honrado de todo un pueblo al que se le devolvió la posibilidad de desarrollar la iniciativa humana. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con Alemania arrasada y ocupada por los aliados. En Potsdam, Truman, Churchill y Stalin deciden el futuro de los alemanes. Los territorios al este de los ríos Oder y Neisse se someten a la administración soviética. El resto de Alemania se divide en 4 zonas de ocupación. En 1949 se funda la República Federal de Alemania. Los soviéticos reaccionan en su zona de ocupación y proclaman un segundo estado alemán bajo el Partido Comunista. El 13 de agosto de 1961 se alza el muro que divide a Berlín en 2. Los comunistas encierran a sus ciudadanos. Familias enteras sufren la brutal división. Quien quisiera huir se enfrentaba con la muerte. Berlín dividida se convierte en símbolo de la Guerra Fría. Antes del 9 de noviembre de 1989 nos parábamos muchas veces aquí, en este lugar. Entonces mirábamos al muro con añoranza, dirigíamos nuestra vista hacia el otro lado y nos decíamos lo lindo que sería pasar al otro lado con más facilidad. Precisamente aquí donde estamos parados y apostadas nuestras cámaras, pasaba el telón de acero, la cortina de hierro, el tenebroso muro que dividió a Alemania y a Berlín desde 1961. 1963, el presidente norteamericano John F. Kennedy visita Berlín y lanza su famosa frase. As a free man, ich bin ein Berliner. Ese mismo año, tras duras negociaciones, el muro se torna más permeable. Las familias del este y oeste pueden reunirse aunque sea un fin de semana. Moscú 1970. La distensión mundial abre nuevas vías también entre la República Federal y la Europa del Este. Con el Tratado de Moscú, en el que ambas partes renuncian a toda violencia y se adhieren a la distensión, el gobierno germano federal insiste en la reunificación pacífica de Alemania. Si bien en Europa Oriental comienzan ya las reformas democráticas, la frontera interalemana sigue cerrada. El terrible control militar, los más sofisticados mecanismos de seguridad, los perros pastores alemanes y los campos minados se constituyeron en una barrera mortal para quienes soñaron alguna vez volver a estar con familiares y amigos tras largos años de separación obligada. Octubre de 1989, con un gran despliegue, la Alemania Oriental conmemora 40 años de su fundación. Aseguramos a nuestros amigos de todo el mundo que el socialismo en suelo alemán es de base inquebrantable. Pero Honecker, el líder de la Alemania comunista recientemente muerto en su exilio en Chile, se equivocaba. Mikhail Gorbachev fue invitado a Berlín Oriental, pero ya estaba distanciado inequívocamente de la cúpula de la República Democrática Alemana. Solo peligran los que ignoran la vida. Decenas de miles de ciudadanos quieren salir de Alemania Oriental. Meses enteros se refugian en las embajadas de la República Federal en Praga y Budapest. La presión sobre los dirigentes de la RDA aumenta. En septiembre de 1989, Hungría abre su frontera con el este y el sueño de muchos cobra realidad. Lo que sé es que lo he conseguido. Soy libre. Siguen las protestas en la RDA, la Alemania comunista. Cientos de miles se manifiestan pacíficamente. Sus gritos, nosotros somos el pueblo, no pueden ser contrarrestados por el corrupto sistema. 9 de noviembre de 1989.
Ante el delirio de Alemania y el mundo, cae el muro. El gobierno de la Alemania comunista capitula ante los anhelos de libertad del pueblo. Imágenes de su desbordante alegría dan la vuelta al mundo. La revolución pacífica ha vencido. El Estado socialista alemán comienza a desmoronarse. Y hacía mucho frío. El 9 de noviembre de 1989, cuando inesperadamente, repentinamente, se transforma en un tiempo cálido, quizá el más cálido para los berlineses, cuando incrédulos ante sus ojos veían cómo se derrumbaba ese muro siniestro que los oprimía, que los separaba de sus familiares, hermanos y amigos. Bueno, como berlinés solo puedo decir, o como cualquier persona que en este momento haya vivido en Berlín Occidental, que es un sueño que esta esperanza se haya convertido en realidad tan prontamente. Y yo personalmente estoy contento cada día y seguiré con este sentimiento por el resto de mi vida. Bueno, me alegré enormemente ese día. Yo estuve en el cine y me pregunté por qué había tan poca gente en él. Y se debía a que yo no había escuchado las noticias y cuando salí del cine la gente enfilaba masivamente en dirección hacia el muro. Ya ni pudimos llegar hasta el muro de la cantidad de gente, pero allí cerca estuve hablando con muchas personas y lógicamente estuve muy, pero muy contento. Entonces llegó el 9 de noviembre. Muchos vieron todo por la televisión. El viernes 10, todos estaban muy nerviosos y fue un ambiente de emociones recargadas. El lunes vi una gran apertura en el muro. Ya se había abierto el paso y a ambos lados del muro mucha gente estaba parada con lágrimas en los ojos. Había incluso extranjeros. La gente llegaba en multitudes, asombrada por lo que veía. Yo, como alemana occidental, pasaba con mi pasaporte por la calle Friedrichstraße. Allí había muchas barreras, controles y formalidades. Pagaba 25 marcos alemanes y entonces me podía quedar sin más trámites y sin problemas durante 24 horas en Berlín Oriental. O sea, tenía que regresar a más tardar a las 0 horas. Óscar Andrade, un cantante chileno radicado en Weimar, nos da también su visión de extranjero respecto a la experiencia de la caída del muro de Berlín. Bueno, fue una experiencia digna de un sociólogo. Crucé con ellos la frontera nuevamente hacia Alemania Occidental. Y dije digna de un sociólogo porque fue ver al mismo pueblo separado después de 40 años y fue exactamente... Yo sentía como que se olían y se miraban como cuando se conocen dos perros, ¿ya? Y siendo de la misma sangre, la misma raza, el mismo pueblo. Y luego vi la parte social, como los niños jugaban con las latas de Coca-Cola, qué sé yo, como entraban, lo de la RDA eran bastante hippies, lo de las BES eran yuppies. Y como vi como salían, entraban a la peluquería con el pelo largo y salían con el pelo muy corto, con las chaquetas recién compradas, nuevas del BES, se miraban en el reflejo de las vitrinas y bueno, todos ilusionados, ¿no? Y lo más importante, comprando bananas, comprando plátano. Para los habitantes de Berlín hasta 1989, la famosa puerta de Brandenburgo era todo un símbolo de la Alemania dividida, pues estos no tenían el privilegio de accederla o visitarla. Hoy por hoy es la representación más viva de la unificación y el más sólido símbolo de la libertad. Citan la puerta de Brandenburgo, durante 4 decenios el símbolo de la esperanza de la unificación. La caída del muro de Berlín no significó la unidad automática de las dos Alemanias. La lucha prosiguió por un tiempo. Lo que comenzó en las iglesias con oraciones de paz pasó a ser una poderosa manifestación de masas. Como en Leipzig,
En muchas ciudades de la ex República Democrática Alemana es puesta en marcha una revolución pacífica sin precedentes en la historia alemana. Honecker había sido sustituido por Egon Krenz, quien pronto tuvo que renunciar a sus cargos en el partido y el Estado. En diciembre de 1989, un congreso extraordinario del Partido Comunista eliminó el Politburo y el Comité Central. Se desmembraba el comunismo alemán, que pasó a llamarse Partido del Socialismo Democrático. A 5 años de la caída del muro, a 4 de la unificación alemana, todavía seguimos teniendo problemas de integrarnos en un país, de sentirnos un país, ahora una nación, un pueblo, porque hay que tener en cuenta que han sido muchos años de separación, han sido 45 o más casi de separación, han sido 3 o 4 generaciones que se han criado, educado, bajo 2 sistemas fundamentalmente distintos. Yo creo que hubo una evolución y una involución. Todo depende, yo creo que es una cuestión bastante personal, el tipo de espíritu y el tipo de cerebro que toma el sistema. El sistema capitalista es un sistema de libre elección, o casi libre elección, no sé, profundizando no es tan libre en un momento determinado, pero de todas maneras hay una elección, hay varias alternativas, se podría decir. Y eso depende obviamente del nivel cultural, de lo que tú quieres en la vida, y así como algunos, bueno, comienzan a desarrollarse en su vida y en su carrera, en su profesión, y comienzan otros a hacer negocio. Bueno, otros viven felices comprando videos pornos o comprando videos de violencia, y eso para mí es una involución, cuando se le da mucho más valor a la parte material, que innegablemente eso se le da mucho más valor en este sistema. Y los alemanes de esta Alemania eran bastante más románticos, muy idealistas, aunque estuvieran en contra del sistema antiguo. Alemania es, después de Rusia, el país más poblado de Europa. Tiene 80 millones de habitantes, de los cuales 5,6 millones son extranjeros. Tiene Alemania una densidad de 222 habitantes por kilómetro cuadrado. Es también uno de los países más densamente poblados del viejo continente, solo superado en ese sentido por Bélgica y los Países Bajos. Tras la pausa retomamos contacto con esta gira internacional de 9 Reporter a Alemania, la verdad de un país prodigioso. La República Federal de Alemania está integrada por 16 estados federados o Länders. El país siempre estuvo dividido por Länders, aunque los límites territoriales variaron frecuentemente a lo largo de los siglos, principalmente a raíz de las tantas guerras que soportó esta nación. Desde Navidad, los alemanes occidentales podían viajar a Berlín Oriental, los de la RDA sin necesidad de visa. También podían ir al otro lado del muro. Tras la apertura de la puerta de Brandenburgo para Navidad, cientos de miles de alemanes del este y del oeste festejan el Año Nuevo con invitados del exterior. Fue esta la mayor y más emocionante celebración de Año Nuevo de los alemanes desde la finalización de la guerra. Berlín vive una fiesta de alegría tras la semana de dramáticas modificaciones políticas. Comenzó un proceso histórico irreversible, tanto que los berlineses piensan y trabajan por la definitiva reestructuración urbanística de ambas partes para convertirlas en una sola ciudad.
Ja, städtebaulich wird es noch etwa 20 Jahre dauern. Bueno, urbanísticamente esto ha de durar unos 20 años hasta que la ciudad sea unificada como una sola ciudad, debido a que tan solo la reestructuración de las vías de tránsito únicamente se puede realizar en un proceso a largo plazo, pero también en lo demás necesitamos de algún tiempo para convertirnos otra vez en una sola ciudad. Nuestras cámaras de televisión captando la fachada de la residencia oficial del presidente de la República Federal de Alemania, Roman Herzog. Y estando en esta ciudad, nos preguntamos si alguna vez las mentes de los berlineses se volverán a fusionar como antes, marcando así el ritmo de una sola ciudad. Y es más, nos atrevemos a preguntarnos si alguna vez también se olvidarán de la terrible división. Berlín se está integrando ahora rápidamente al este de Alemania, que a su vez se está integrando al oeste de Alemania. O sea que es un movimiento en doble sentido. Pero visto desde Bonn, donde no se ha modificado nada en las cuestiones diarias, de donde se conoce la reunificación por la televisión y los diarios, Berlín pertenece lógicamente al este de Alemania. Esto quiere decir muchas veces que Berlín encuentra tan poca comprensión en ciudades como Múnich, Hamburgo, Colonia, al igual que los mismos alemanes orientales. Seguramente antes de 1989, si nos proponíamos visitar el este de la capital alemana o el este de Berlín, no lo íbamos a poder conseguir. Hoy, a 5 años del derrumbe del muro y a 4 años de la reunificación alemana, podemos hacerlo. Y nuestras cámaras están apostadas frente mismo al hermoso monumento a la Catedral Fantástica de Berlín, que data de 1898. Pero quisiéramos mostrarles también los edificios que fueron capitales cuando Erich Honecker dominaba esta parte de Berlín y esta parte del país alemán. Tenemos aquel edificio que era la sede del gobierno, donde estaba el expresidente de la República Democrática Alemana. Frente a nosotros también el monstruoso edificio que tenía como sede la Cancillería o Ministerio de Asuntos Exteriores de la RDA. Y más allá podemos ver ese edificio de metal y vidrios, bastante llamativo por cierto, que era sede del Parlamento alemán de aquella época. Bueno, lo que significa esto ahora, después de tantos meses, esto nadie se podía imaginar en este momento. Nadie podía pensar cómo se iba a desarrollar este proceso de unificación. Entonces todavía no estaba aclarado si la RDA continuaría como Estado soberano o si se iba a producir la unificación total. Aquel día lo único claro era que se había abierto el muro, cosa que no fue precisamente un milagro. Esto suena muy patético, pero sí fue un acontecimiento extraordinario. Y si alguien como yo, que vivo en Berlín hace 22 años, haya estado parado tantas veces ante los controles fronterizos, formando fila y esperando, siendo revisado miles de veces, pasando por muchas experiencias deprimentes, entonces sí, fue una experiencia increíble. Yo diría que Berlín es una ciudad donde sucede muchísimo, una ciudad que se encuentra en una situación única, en algo que nunca se ha dado, que dos ciudades totalmente diferentes, que durante mucho tiempo fueron ciudades independientes, sean unidas ahora y convertidas en una sola ciudad. Es un gran desafío. En las primeras elecciones de marzo de 1990, el pueblo de Alemania Oriental vota por la inmediata reunificación con la República Federal. La introducción del marco occidental trae la unión económica. En agosto de 1990 se da así también la unidad política. El Parlamento de la RDA decide su ingreso en la República Federal de Alemania con fecha 3 de octubre. Moscú, septiembre de 1990.
Los ministros de Exteriores de las 4 potencias vencedoras y sus 2 homólogos alemanes cierran las negociaciones, 2 más 4, y surge una Alemania soberana y unida en armonía con todos sus vecinos. La posguerra ha terminado. Alemania tiene un nuevo desafío enfrente. Tras lograr su ansiada reunificación, mira al mundo como un líder indiscutible, por potencial económico y por capacidad creativa en ese sentido. ¿Cómo enfrenta Alemania entonces los desafíos de la posmodernidad? Sicherlich mit unserer Antwort noch nicht ganz fertig. Wir orientieren uns in dieser neuen Situation. Todavía no hemos concluido nuestra respuesta al respecto. Nos estamos orientando en esta nueva situación, pero nuestra ambición es emerger de esta situación no solo como una Alemania nueva, sino como una Europa nueva, en la cual Alemania ocupa un lugar bien centralizado, y nuestro horizonte ahora también lo son América y Asia. Ist jetzt auch Amerika und Asien. Wir sind nicht mehr fixiert auf die europäischen Probleme. Ya no estamos sujetos solamente a los problemas europeos. Ahora tenemos que pensar a escala mundial. Y en el siglo XXI tenemos que encontrar el camino adecuado entre la tecnología y el hombre. Technik und Mensch. Das heißt, die Qualität des Lebens. Esto quiere decir, la calidad de vida es el criterio en base al cual vamos a orientar nuestra política. En la República Federal de Alemania viven más de 5 millones de trabajadores extranjeros con sus familias, de los cuales el 30% son turcos, el 12% yugoslavos y el 10% italianos. Casi el 60% de los extranjeros llevan residiendo 10 o más años en Alemania. Vamos a una pausa y luego proseguimos con estas imágenes y este análisis periodístico importante que a través de nuestras cámaras y nuestro equipo de producción podemos percibir desde Alemania la verdad de un país prodigioso. El idioma alemán pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas y dentro de este al de las germánicas, y está lingüísticamente emparentado con el danés, el noruego, el sueco, así como con el holandés y el flamenco, pero también con el inglés. La decantación de un idioma culto común se remonta a la traducción de la Biblia por Martín Lutero en el siglo XVI. Alemania, corazón de Europa y motor de la economía, no solo del viejo continente, sino también del mundo. País admirable por su gigantesca cultura, por su exuberante historia, por su gente de creatividad y laboriosidad prodigiosas. Los germanos son un faro que debe iluminar el futuro de un mundo cada vez más unido en el trabajo y la prosperidad. Este es un pueblo que ha aprendido de su propia experiencia que la paz es el mejor motor de la humanidad. Amigos, así hemos llegado al final de este primer capítulo de este trabajo que 9 Reporter ha hecho sobre Alemania, un país al que hemos viajado para aprender de su historia y empaparnos de su esplendoroso presente. El próximo jueves, en 7 días, continuaremos para ver los aspectos actuales en lo económico, cultural y social de esta nación ejemplar. Nos despedimos no sin antes agradecer al Departamento Cultural de la Embajada de Alemania en nuestro país y a la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana por facilitarnos todo para nuestro viaje y nuestra labor en tierras germánicas.
Bien, quisiéramos destacar la labor en cámaras allá en Europa de Carlos Martínez, también los guiones de Bernardo Neri Farina, la estrecha colaboración de Carlos Mateo Valmelli para estos guiones de Alemania, también la concepción gráfica computarizada de Daniel Ureta. Y allá en Europa nos ayudaron muchísimo Miguel Álvarez y Ulrike Schön. En nombre de la producción de 9 Reporter quisiéramos felicitar a 2 compañeros de tarea que se casan este fin de semana. Jenny y Daniel contraen nupcias, a ellos muchísimas felicidades. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos dentro de 7 días a la segunda parte de Alemania, la verdad de un país prodigioso, aquí desde nuestro centro de televisión, Sistema Nacional para todo el país, en 9 Reporter.